Ahí la tenemos, doctor. Ya está, ¿verdad? Ya la tenemos, doctor. Ok, perfecto. Ahora sí, creo que ya está, ¿no? Sí, doc, ahí está. Bueno, cuando quieran. Ok, buenas tardes a todos. Nuevamente en los martes de presencia y virtuales, la hora del conocimiento, pudiéramos llamarle, la hora en que los expertos comparten sus conocimientos con todos nosotros, donde hacemos cada vez una comunidad más grande, acompañado de amigos, acompañado de nuevamente expertos que nos comparten su tiempo, que nos comparten su conocimiento. Hoy un amigo del corporativo, el doctor Carlos Alberto Hernández Jiménez. Nos va a dar un tema apasionante, como es siempre el tema de las serpientes. Nos dice, estudiando la diversidad de las serpientes de México, el caso de las serpientes del género Salvadora. No me corresponde a mí darle la invitación formal. Yo voy a ceder los micrófonos a la directora de la Asociación Civil, AgroSurs Internacional, su servidor, el médico Alfonso Benavides, el director de Advance. Les da la más cordial bienvenida. Mari, por favor. Gracias, doctor. Mari, por favor, si da la cordial. Hoy tenemos en la sala de capacitación Malala Yousafzai de AgroSur Internacional la conferencia Diversidad de las serpientes de México en el caso de las serpientes del género Salvadora. Por el doctor Carlos Alberto Hernández Jiménez. Usted tiene el audio abierto. Por favor, cerramos los audios. Los audios, por favor. El doctor es biólogo egresado de Biología de UAP. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en sistemática de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Creo que no se escucha, ¿no? Yo no escucho. Ya. Perdón. Es miembro y exsecretario de la Sociedad AR y la No sé si soy yo nada más, pero se traba y no se escucha. una publicación de una especie de serpiente nueva para México y actualmente es editor de la revista latinoamericana de herpetología. Sin más preámbulos, démonos la bienvenida al doctor Carlos. Bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, no sé si me están escuchando. Yo tengo problemas para escuchar lo que se mencionó hace un momento, pero si me escuchan, voy a continuar. Si en algún punto sienten que se está perdiendo el audio, alzan la mano para que me interrumpe alguien para que yo pueda saber.
chat, ¿verdad? Voy a comenzar. ¿Sí me escuchan? Por favor, confírmame que me están escuchando. Sí, le escuchamos, doctor. Ok, bueno, voy a comenzar a platicar sobre este tema que tiene que ver con la diversidad de las serpientes de México, en el caso específico de las del género Salvadora, que es el género con el que yo trabajo desde hace algunos años. Vamos a comenzar. Bueno, brevemente, definir el término de biodiversidad, que ya muchos de ustedes lo conocen. Estas formas de vida todos los grupos de organismos que existen sobre el planeta, pasando, insisto, desde cosas muy básicas como las bacterias, hasta todos los se encuentran las aves, los mamíferos, reptiles, etc. Todo esto implica el gran árbol de la vida, ¿no? Viéndolo de otra manera, sin tantos dibujitos, vemos que hay prácticamente tres grandes líneas donde están lo que conocemos nosotros como bacterias, que es este grupo de líneas azules, estas líneas verdes que son los arquea, y aquí están los eucaria, los animales y plantas, están justamente dentro de esta línea roja que son los eucarios. ¿No? Bueno, aquí tenemos a los animales, este sería como el árbol filogenético de los animales, incluyendo todo lo que conocemos como animales, todos estos animales microscópicos, ¿no? Y los invertebrados, ¿no? Pasando por insectos, pasando por platelmitos, y todo el grupo de animales que conocemos como invertebrados. Y en algún punto de esta filogenia aparece este grupo llamado deuterostomados, donde a partir de ese grupo se desarrolla todo lo que conocemos como los vertebrados, ¿no? En este cuadrito que se le llama craniata, que son todos los vertebrados que tienen cráneo, están incluidos todo lo que conocemos como anfibios, reptiles, aves, mamíferos y peces. Ya en particular, un grupo de esos vertebrados es el grupo de los amniota, donde están incluidos los mamíferos, y a partir de ese grupo llamado amniotas, donde están mamíferos, reptiles y aves, es que se desarrolla esta línea evolutiva de los saurópsidos, donde encontramos a lo que actualmente conocemos como reptiles, que está formado por cuatro grandes grupos. Por un lado, los cocodrilos, que en realidad están cercanamente emparentados con las aves. El otro grupo serían las tortugas, y luego vendrían este grupo interesante, que es un linaje que aparece solamente en Nueva Zelanda en la actualidad, aunque hay registros fósiles de que llegó hasta América, pero solo vive en Nueva Zelanda en la actualidad, que son los tuátaras, y luego vendría este otro gran grupo, que serían las lagartijas y serpientes. Y justo sobre este grupo vamos a platicar el resto de la charla, ¿no? Bueno, las serpientes aparecen más o menos en el, ay, perdón, aparecen en el planeta hace más de 100 millones de años, son de origen gondwánico, es decir, en este proceso donde se separó la Tierra en dos grandes continentes, parece que las serpientes se originaron en Gondwana, y es un grupo interesante porque ha sobrevivido a varios procesos de extinción. Insisto, son 100 millones de años más o menos los que se propone que han estado sobre la Tierra, incluyendo la extinción del Cretácico Paleógeno, que ocurrió más o menos hace 66 millones de años, ¿no? Bueno, las serpientes tienen algunas características, como el hecho de que son ovíparos, es decir, la mayoría ponen huevos, aunque algunas de ellas dan a luz
tienen fecundación interna, tienen estructuras copuladoras que permiten que los machos fecunden a las hembras al interior del cuerpo, llamadas hemipenes. Tienen dos estructuras copuladoras, a diferencia de otros grupos de organismos que tienen uno, las serpientes tienen dos, ¿no? Este sería, por ejemplo, una imagen de un macho con sus dos estructuras copuladoras llamadas hemipenes, e incluso pueden observar aquí, estos son dos diferentes formas de hemipenes, es decir, a pesar de forma entre ellos es diferente, e incluso esas formas nos ayudan a nosotros para distinguir entre diferentes especies. Si hubiéramos una serpiente por dentro, podríamos observar que tiene muchas similitudes con nosotros, su respiración es pulmonar durante toda su vida, tiene un corazón dividido en 3 cámaras, tiene un sistema digestivo muy parecido al nuestro, con un hígado alargado, justamente por tener el cuerpo alargado, el hígado está alargado, tienen páncreas, tienen intestino, insisto, parecieran muy similares a la anatomía interna de un mamífero, ¿no? Algo pasa, ya no me deja cambiar. Ok, una característica importante de las serpientes es que no tiene extremidades, no tiene patas, ¿no? Entonces, las patas siempre han sido históricamente un misterio a la hora de explicar la evolución de las serpientes. Pareciera que las patas son estructuras que hacen mucho más eficaz el movimiento en la tierra. Y entonces, bueno, de pronto uno dice, bueno, si esto es más eficaz, porque de pronto un grupo que es más derivado, es más reciente, las pierde, ¿no? Entonces, hay ejemplos en la biología donde varias estructuras que parecieran estructuras complejas que ya se adquirieron a lo largo de la evolución, luego se vuelven a perder, le llamamos reversiones evolutivas a este fenómeno. En este caso, por ejemplo, las serpientes que descienden directamente de las lagartijas ya no tienen extremidades, ¿no? Entonces no tienen patitas. No son las únicas, digamos, reptiles sin patas. Hay algunas lagartijas como esta, por ejemplo, que no tiene extremidades y es una lagartija, y tenemos algunas lagartijas que incluso tienen extremidades, pero son extremidades muy pequeñas. Es decir, la ausencia de extremidades no es exclusiva de serpientes, es un fenómeno que ha ocurrido a lo largo de varios eventos en diferentes grupos. Bueno, este es un fósil, o más bien una secuencia de fósiles que nos ayudan a entender un poco cómo fue este proceso de la pérdida de estructuras de las patas, ¿no? No voy a profundizar en la anatomía de cada uno de estos fósiles, pero lo que quiero que observen es cómo a partir de fósil como este, ¿no? Hemos ido viendo, ¿no? Que se han ido reduciendo las extremidades hasta tener ya fósiles como estos, ¿no? Donde ya no hay extremidades y solo hay vestigios de extremidades en las cinturas, ya sea en la escapular o en la pélvica. Más o menos en la actualidad se sabe que serpientes, entonces, claramente es un grupo que se separó de las lagartijas hace unos 100 millones de años, ¿no? Y a partir de ese momento empezaron a tener procesos de divergencia, es decir, a un grupo que pareciera muy pequeño se empezó a hacer cada vez mucho más grande y a ocupar mucho más espacio en el planeta, de tal manera que ahora consideramos a las serpientes como el linaje de los linajes más derivados, es decir, más recientes de reptiles, ¿no? No es de los más ancestrales, es más bien de los más recientes de reptiles, ¿no? Y que desciende directamente de un grupo de lagartijas, ¿no? Bueno, ya en particular las serpientes, ya hablando de las serpientes en la actualidad, están ubicadas dentro del grupo taxonómico, la jerarquía taxonómica de nivel de orden, con el nombre de Squamata. Ahí están agrupadas las serpientes, incluyendo a las lagartijas también, y como podemos observar, la serpiente es un grupo que tiene una variación muy grande en tamaños, en colores, etc., ¿no? Hay más o menos unas 3.971 especies para los, fíjense, este dato lo pongo acá, porque lo que quiero que observen es que el especies, pero luego te dice 3.828, 20. Lo que quiero que observen es cómo de 2020, había 3.828 especies, para la actualidad, que es 2022, o sea, es decir, 2 años después, el número aumentó vaya, considerablemente, de 3.800 a 3.971, ya casi 4.000 especies
unas 100 y tantas especies en los últimos 2 años. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que estén surgiendo especies nuevas de serpientes cada vez que va pasando el tiempo. Lo que está pasando es que cada vez hay más gente que está interesada en descubrir a las serpientes que nadie había descubierto. Es decir, estas especies que están ahí estaban, ahí estuvieron durante mucho tiempo, durante millones de años, pero no había biólogos que se dedicaran a este asunto de la descripción de especies que fueran a descubrirlas y a ponerles nombre y ahora sí a catalogarlas dentro de la biodiversidad del planeta, ¿no? Entonces, vean, es un dato interesantísimo, ¿no? Que a pesar de que pareciera que ya conocemos un gran porcentaje de lo que existe en el planeta, todavía nos falta mucho por conocer. Un ejemplo de esto es esto: en 2 años, más de 100 y tantas especies nuevas de serpientes. Las serpientes están, por favor, por ahí alguien está moviendo algo, tiene el micrófono prendido, se les pediría que lo apagaran. Las serpientes están distribuidas en todos. ¿Perdón? No sé si me están preguntando algo. Ok, continúo. Están en todos los continentes menos en la Antártida. No tienen extremidades, son carnívoros, tienen varias estrategias alimentarias. Por ejemplo, lo más relevante, creo yo, es el hecho de tener veneno, algunas especies, para poder matar a sus presas. No tienen oídos, no tienen párpados. Son venenosas algunas, no todas. Tienen este proceso llamado ecdisis, que es el cambio de piel que les favorece, entre otras cosas, para librarse de parásitos, etc. El olfato es un sentido bien desarrollado en las serpientes, aunque no funciona como el olfato de nosotros. Este olfato es a través de una estructura que se llama órgano de Jacobson, ¿no? Entonces lo tienen muy bien desarrollados. Tienen unas fosetas termorreceptoras, por ejemplo, aquí se ven en este pitón donde se ven estas estructuras en los labios, que son orificios que le permiten percibir el cambio de temperatura del ambiente y de sus presas. Entonces ven, digamos, tienen una visión térmica. Son animales que pueden estar adaptados a vivir en diferentes ambientes, algunas, por ejemplo, completamente terrestres, que incluso viven en cuevas o se entierran. Hay algunas que son completamente arborícolas, como esta. Incluso algunas especies que se han adecuado, adaptado a vivir en ambientes acuáticos, como estas serpientes marinas que tienen modificaciones fisiológicas, por ejemplo, como una glándula de sal, tienen la cola aplanada, etc. Entonces son un grupo que se ha diversificado ampliamente por el planeta, ¿no? Y algunas estructuras padrísimas, por ejemplo, vean esta Pseudocerastes arachnoides, que es una serpiente que vive en Vietnam, y miren, por ejemplo, aquí tiene una especie en la cola, como si fuera una araña, ¿no? Pero es su cola en realidad. Entonces cuando la mueve, alguna presa se acerca y alguna serpiente se la come, ¿no? O vean, por ejemplo, esta otra del género Herpeton, que son serpientes acuáticas, que tiene una especie de tentáculos en el rostro para poder atrapar presas. Bueno, no las atrapa con los tentáculos, pero sí las rastrea, digamos, ¿no? Estas, por ejemplo, de la familia Tractaspiridae, que tienen estos dientes venenosos por fuera, ¿no? Entonces es un grupo ampliamente diverso, ¿no? A pesar de que todos tienen el mismo morfo, tienen muchas variantes, ¿no? Muchos tamaños también. Vean, por ejemplo, esta serpiente pequeña en la mano de una persona, no mide más de 5 o 7 centímetros un adulto, y vean, por ejemplo, esto, ¿no? Serpientes muy, muy grandes, ¿no? Vean, por ejemplo, que esta es mi favorita, siempre la pongo, en la cobra real. Es una serpiente asiática que es de las serpientes venenosas la más grande del mundo. Es un bicho hermoso. Vean, por ejemplo, la Titanoboa, que es la serpiente que históricamente se conoce como la más grande, ya que solo se conoce por registro fósil, pero bueno, vean, mira, tenía más o menos la longitud de un autobús. Es un bicho muy, muy grande. Entonces les decía que las serpientes tienen varias estructuras y órganos bien desarrollados, como el órgano de Jacobson, que les permite percibir aromas disueltos
en el aire y los atrapa con la lengua, por eso es esa lengua bífida que le permite atrapar esos aromas, y luego los lleva hacia el órgano de Jacobs, donde se detectan estos aromas, ¿no? Entonces, le sirve para presas, le sirve también para detectar feromonas, entonces es una estructura importante en serpientes. El veneno, que siempre ha sido algo de lo más estudiado y característico de serpientes, insisto, no todas son venenosas, pero mucha gente las asocia inmediatamente con veneno. Clásicamente, el veneno aparece en estas glándulas que tienen en la cabeza, en la parte superior de la cabeza. Ven, aquí es una disección donde se ven justamente estas glándulas que están aquí. Estas estructuras son las glándulas del veneno. Esta ya es la glándula, digamos, extraída de la cabeza. Y a partir de las glándulas, inyectan el veneno, donde se produce el veneno, inyectan el veneno a través de dientes, ¿no? De dientes modificados que le permiten inocular el veneno. Sin embargo, también hay serpientes, por ejemplo. No se escucha. ¿Ya me escuchan? Ya. Sí, Es que me silenciaron, no sé por qué. El anfitrión me silenció, decía. ¿En qué me quedé? En el del veneno del cuello. Ah, perfecto. Ok, entonces les decía que, por ejemplo, hay especies como Rhabdophis que tienen las glándulas venenosas asociadas a esta parte nucal, ¿no? Entonces, y la segrega, cuando tú tocas a Rhabdophis, se la segrega el veneno y sale por el dorso de esta parte de la nuca de la serpiente. Entonces también te puede intoxicar, no mordiéndote, sino envenenándote por ahí. Y bueno, aunque la mayoría siguen este patrón de tener el veneno en la cabeza y de inocularlo a través de dientes, ¿no? Bueno, ahora, la diversidad, como les decía hace un momento, es el número de especies que existen en un lugar determinado, ¿no? Y justamente sobre esta pregunta que tiene que ver con la diversidad, es decir, cuántas especies de serpientes existen en México y en dónde están, es que vamos a platicar el resto de la charla, ¿no? Ya que es una de las preguntas que no tienen respuesta todavía. Es interesante ver cómo ya hemos aprendido, por ejemplo, cuestiones sobre el veneno, cuestiones sobre la fisiología, cuestiones incluso sobre la historia evolutiva, cómo fueron perdiendo las patas, cuestiones que en realidad ya hemos profundizado mucho en el entendimiento de las serpientes, pero preguntas tan básicas como estas de cuántas son y dónde están, no lo hemos terminado de responder. Eso es algo interesante en cómo está funcionando la ciencia con respecto a las serpientes, ¿no? Probablemente es una pregunta muy básica, pero no se ha respondido completamente. El área de la biología que se encarga de responder estas preguntas, es de cuántas son y en dónde están, ¿no? Es la sistemática, ¿no? Entonces, este es el área a la que yo me dedico, ¿no? No soy obviamente el único que se dedica a esta área, vemos muchos biólogos que optamos por trabajar esta área de la biología, y una de las preguntas que tratamos de responder, probablemente la más básica, es esa: ¿cuántas especies hay del grupo que trabaja cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, la sistemática es el área de la biología encargada de estudiar la diversidad biológica desde el punto de vista del descubrimiento, es decir, descubrir, identificar, clasificar, reconstruir la historia evolutiva de los seres vivos. Eso es lo que hace prácticamente a grandes rasgos alguien que se dedica a este asunto de la sistemática. Y bueno, voy a platicarles de lo que yo hago justamente con este grupo de serpientes. Si es que me deja que pase la diapositiva. Híjole, se me atoró esto. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí. Denme un segundo que algo pasa con mi computadora.
computadora que se trabó. Ahí está. Ok, ¿cuántas especies son y en dónde están? Entonces, esta es la pregunta que hemos tratado de responder varias generaciones de biólogos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hacemos revisiones del grupo, donde nos centramos en evaluar las clasificaciones ya hechas, ¿no? Ya propuestas por alguien más, y evaluarlas bajo las perspectivas, digamos, modernas, para ver si tienen algún sentido evolutivo o no, y cuando no lo tienen, corregimos, tratamos de corregir. Esto lo hacemos haciendo revisiones, insisto, de las características de cada una de las serpientes, en este caso, tanto la morfología como también características de la ecología de las serpientes, e incluso de la biología molecular, como el ADN. Extraemos el ADN, lo comparamos y vemos ciertas similitudes para proponer si son o no el mismo grupo, o si son grupos diferentes, o si hay cosas no descubiertas todavía, por ejemplo, a través de esto que nosotros llamamos filogenias, que no es otra cosa más que un esquema que representa una hipótesis de cómo fue la historia evolutiva de un grupo. Además de la parte más divertida de mi área, creo, que es la exploración biológica, que es el trabajo de campo. Entonces nosotros vamos mucho a campo, salimos y andamos tratando de buscar sitios, sobre todo sitios que han sido poco explorados, es decir, montañas, ríos, sitios donde no ha habido tanta exploración biológica. Ahí es donde nos interesa ir, porque regularmente son los sitios que albergan a las especies todavía no conocidas, justamente con la intención de responder esta pregunta: ¿cuántas especies son y en dónde están, ¿no? Les voy a poner algunos ejemplos de los descubrimientos más recientes de serpientes en México, y luego les platicaré del caso de estudio de las del género Salvadora, que son las que yo trabajo en particular. Vean, por ejemplo, aquí una serpiente muy bonita que se describió hace poquito, en 2015, del género Ophryagus. Vean, les voy a hacer un poquito un zoom para que la puedan observar. Esta se describió recientemente en 2015. Vuelvo a insistir, no quiere decir que sean especies que estén apareciendo, son especies que ya estaban ahí, pero que no habían sido delimitadas o que no habían sido descubiertas por la biología, ¿no? A veces me dicen, bueno, la gente de la comunidad ya las conocía. Claro, es obvio, la gente de la comunidad donde está esa especie, pues las conocen, pero no han sido conocidas por las ciencias. Es a lo que me refiero cuando son especies nuevas, ¿no? Para que sea yo claro, ¿no? Ok, vean, por ejemplo, esta otra nueva especie del género Radinella, que es una serpiente chiquitita, descrita para México también en 2015, donde las diferencias tenían que ver con la dentición y el patrón de coloración de este grupo. Vean algunas otras más. Esta, por ejemplo, no fue una especie que se encontró a partir de trabajo, de ir a campo y estar buscando en sitios nuevos, sino más bien con ejemplares que ya estaban en colecciones científicas preservados, pero que no se habían hecho una revisión a profundidad. Se descubre que lo que se piensa que es una sola cosa son en realidad dos o tres grupos distintos, y ya se les nombra de manera distinta, ¿no? Esto ocurrió en 2016. También 2016, otra nueva especie del género Geophis, que son unas serpientes enterradoras. Esta, por ejemplo, vive aquí en Puebla, en el norte de Puebla, en Lorancay. Luego está, por ejemplo, otras especies que se han descrito en 2016. Vean, les estoy mostrando algunas de las que se han descrito para el país en los últimos años, ¿no? De 2016 para acá. Vean, por ejemplo, estas otras dos, que es Radinella, una Radinella, y esta otra serpiente, donde se describió a partir, esta serpiente es muy interesante porque se describió a partir de una culebra. Haz de cuenta que agarras una culebra que ya está conocida, y luego al ver el contenido estomacal de esa culebra, resulta que se había alimentado de otra culebra que era una especie nueva. Entonces, en realidad, a partir de los restos alimenticios de la primera, se logró, con los huesos y etc., identificar una especie nueva. Esta es una reconstrucción, digamos, como un dibujo de cómo pensamos que era en vida, porque pues, ya no está en vida, estaba muerta, ¿no? Y las características del cráneo y demás hicieron saber que era un nuevo grupo de serpientes.
Bueno, aquí hay otro, por ejemplo, donde a partir de revisiones taxonómicas, que insisto, son revisiones de ejemplares que ya están preservados en colecciones, por eso la importancia de las colecciones científicas. Otro día podríamos platicar solo de eso, de colecciones científicas. A partir de revisión de colecciones científicas se identificó al menos estas otras especies de serpientes que pues, se pensaba que eran una sola cosa y al final, dentro de lo que se pensaban que era una sola cosa, había dos cosas no descritas, dos especies no descritas. Aquí hay otro de cascabeles, hay serpientes nuevas de cascabel también publicadas en 2018 más culebras, ¿no? Todas estas son culebritas pequeñitas que probablemente la gente puede decir, bueno, son insignificantes, pero bueno, insisto, la pregunta es cuántas son y en dónde están, y estas no se sabía qué eran, no había nombre para ellas. Entonces, esa es la primera parte de las ciencias biológicas. Ya después puede venir otra área de la biología y estudiar mecanismos ecológicos o mecanismos fisiológicos que probablemente en algún punto hasta puedan ser de utilidad a la humanidad, pero todo eso no se podría hacer si no sabemos, si no tenemos primero la descripción de esa especie, ¿no? Y bueno, ya trabajos mucho más, digamos, detallados o más ambiciosos, a lo mejor si lo quieres pensar así, donde analizan géneros completos, donde ven el genoma completo, ven una parte importante del genoma, además de la pura morfología, y que también ha resultado que especies que se pensaban que eran una sola cosa, acaban siendo dos o tres distintas. Por ejemplo, lo que ocurre con las coralillo, ¿no? Que donde también hubo varios cambios taxonómicos en las serpientes de coral. Este es un trabajo hecho por un colega aquí mexicano. Estos también son trabajos que han hecho mexicanos. Esto es importante mencionarlo también porque hasta hace tiempo todo este tipo de trabajos lo hacían extranjeros. Los últimos 20 años probablemente ya hay muchos mexicanos haciéndolo, colaborando con extranjeros o solos, ¿no? Entonces eso me parece relevante. Escucharlo y entenderlo, ¿no? Y más, ¿no? Vean dos especies más aquí en 2020, 2021, otras de 2021, y miren, por ejemplo, otra culebra ciega de 2022, entonces son especies que, insisto, la sistemática, esta área que se encarga de hacer esta parte de la biología, poco a poco vamos ahí teniendo importancia y vamos haciendo más y más cosas, ¿no? Y bueno, les voy a platicar de la situación del género salvadora, que es el grupo con el que yo trabajo. Son estas serpientes que probablemente parecieran, insisto, con muy poca gracia, aunque tienen algunas cosas interesantes. Si bien no está publicado y no está todavía, digamos, estudiado a profundidad, mi experiencia en campo me hace pensar que estas, junto con las del género Coluber, Mastigodrias y otras de ese grupo, son las serpientes más rápidas que existen, las más rápidas del oeste, por así decirlo, ¿no? Pienso también que este patrón de líneas tiene que ver con algún mecanismo para escapar de predadores o algo así, porque en realidad funciona muy bien, se pierden en la vegetación con estas líneas, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que no se han explorado, pero que por ahí podrían representar historias interesantes, ¿no? Bueno, les cuento, Salvadora está dentro del grupo de las culebras. Si vemos esta filogenia, nos indica todas las diversidad de serpientes que existen en el planeta. Aquí hay un grupo pequeño que se llama los colúbridos, que si le diéramos clic acá y lo hiciéramos grande, se vería algo como esto, y por aquí se encuentra el género Salvadora, junto con otros géneros como Masticophis, Drimar, con Coluber, y otro grupo de culebras. Son serpientes diurnas, todas ellas, no son venenosas, se caracterizan por tener esta escama de la punta del hocico llamada escama rostral, de manera muy agrandada, como una especie de parche. Por eso en inglés les llaman patch nose snake, como nariz de parche. Todas ellas tienen rayas, vean, tienen líneas a lo largo del cuerpo, son serpientes muy rápidas que se alimentan de lagartijas, de roedores, pero sobre todo son especies que comen lagartijas muy rápidas, por eso ellos también son muy rápidos. Es difícil agarrarlas en campo porque se escapan muy rápido. Entonces, bueno, ¿qué las caracteriza? La nariz y las escamas y las líneas en el cuerpo. Este es un mapa de cómo está distribuido el género a través de todo el país. Vean, son varias especies que se distribuyen desde México hasta Guatemala. Vamos a hacerle un zoom
prácticamente están por todo el país, ¿no? Entonces aquí son las diferentes especies, todo este conjunto que son las que conocemos como Salvadora hexalepis, con las diferentes variantes, Virgultea, mojavensis, Clauberry y hexalepis. Estas de acá son la Salvadora grahami, acá tenemos a Salvadora desertícola, tenemos a Salvadora bairdi, tenemos a Salvadora lemniscata, Salvadora mexicana, Salvadora intermedia, y bueno, son todas las especies que se encuentran de Salvadora en nuestro país, que llegan, si se dan cuenta, hasta Guatemala. Ahora bien, viven en varios tipos de vegetación y estratos altitudinales, es decir, las podemos encontrar desde el nivel del mar hasta sitios por encima de los 2.000 metros, 2.500 metros sobre el nivel del mar. Habitan, por lo tanto, varios tipos de vegetación, desde zonas desérticas, zonas áridas, hasta bosques como estos, ¿no? Con vegetación exuberante. Actualmente se encuentran descritas 12 especies del género, algunas de ellas endémicas de México, es decir, que solo viven en nuestro país y ningún otro lugar más, y algunas de ellas están protegidas por las leyes mexicanas, es decir, que no pueden cazarse ni comerciarse, al menos que haya un programa de aprovechamiento con ellas, ¿no? Bueno, ese es a grandes rasgos el género Salvadora. Ahora, ¿qué es lo que yo me puse a trabajar con ellas? Históricamente han tenido problemas de taxonómicos, es decir, los nombres que se han propuesto para ellas han variado a lo largo del tiempo. A veces algunos autores dicen que una cosa es diferente que la otra, o que son lo mismo. Entonces han ido cambiando, la taxonomía no ha sido muy clara a lo largo de la historia. Por ejemplo, esta Salvadora grahami es la primera que se describió, luego se describió Salvadora bairdi, en algún momento bairdi, algunos autores proponían que en realidad era lo mismo que grahami, y bueno, así, historias de ese tipo son las que han ido ocurriendo con el género. Lo que llamamos una sinonimia, es decir, que se tratan de lo mismo. O sea, algún autor como Gonter y como Stegnecher, fíjense en qué años, de 863 y el 902, pensaban que estas dos eran la misma especie, lo propusieron, ¿no? Luego Smith, el doctor Hobart Smith, en el 38 dice, no, son lo mismo, son cosas distintas. Y de nuevo regresaron por otro autor a hacer lo mismo. Se describieron algunas, por ejemplo, en el 60 se describen con el nombre de Fimotira algunas especies del género que ahora sabemos que pertenecen a Salvadora, porque no se le puso el nombre de Salvadora porque hay una planta llamada del género Salvadora y entonces no podía tener el mismo nombre, y al género Salvadora se le cambió a este y se describió. Entonces hubo varias descripciones con este otro nombre que ahora se pretende analizar si son o no de verdad salvadoras. Aquí hay otro problema, Samenis mexicanos, que era otro género, ahora consideramos que es salvadora. Otro género que era Mastipophis pulcherrimus, algunos autores proponen que en realidad se debe de tratar de una salvadora. Esta pulquérrima, por ejemplo, un autor que es Bouguer la divide entre las especies de Centroamérica, le llama Salvadora pulquérrima, y las de México les llama lemniscata, Salvadora lemniscata. Y bueno, hay un montón de controversia en los nombres, en la situación de cada una de estas entidades biológicas. Entonces, la idea de nuestro trabajo era evaluar si de verdad todo eso que se ha nombrado de manera distinta a lo largo de la historia representa especies distintas, o son lo mismo, o qué onda con ellas, ¿no? ¿Cuántas especies son y en dónde están? De nuevo, esa es la pregunta a contestar. ¿Qué hicimos? Pues reevaluar la taxonomía basándonos en 3 líneas de evidencia: datos morfológicos, datos moleculares y datos ecológicos. Es decir, a través de estudiar la morfología, el ADN y la ecología de estos grupos, tratamos de analizar si son lo mismo o son distintas, o hay cosas nuevas o hay cosas no descritas, o hasta dónde es una y empieza la otra, y bueno, eso es lo que hicimos. Para eso trabajamos con registros de colecciones, 1044 registros de colecciones mexicanas y del extranjero, entre las que destacan el Museo de Historia Natural de Nueva York, el Smithsonian, el Field Museum de Chicago, Museo de París y Museo de Texas, donde nos prestaron ejemplares y pudimos hacer esta revisión detallada de varias estructuras para analizar esto que les estoy contando, ¿no? Vean, por ejemplo, este es un mapa donde se ven todos los puntos
de donde obtuvimos ejemplares, son 1044 registros más o menos. Bueno, con eso hicimos algo que se llama modelado de nicho ecológico, con los puntos de colecta, incluyendo varias variables bioclimáticas. Lo que pretende hacer este modelado de nicho es ver cuáles son las variables, digamos, ecológicas que determinan que una especie esté o no esté en un sitio, y además te puede ayudar a predecir dónde, además de la distribución conocida, dónde también podría estar. Pero en esencia, lo que queríamos hacer es observar si el nicho ecológico de estas entidades que consideramos distintas son nichos ecológicos distintos, es decir, si tienen condiciones distintas. En teoría, si son especies distintas, su nicho ecológico tendría que ser distinto. Bueno, analizamos la morfología también, 40 estructuras a cada ejemplar, y luego hicimos análisis, bueno, que no voy a detallar, al menos que a alguien le interese, lo puedo platicar al final. Trabajamos con datos moleculares, secuenciando 3 genes, el ND4, el citocromo B, que son genes de la mitocondria, y un gen del núcleo. Estos son los puntos de recolecta de los tejidos, para que se observe que tiene prácticamente una representatividad de toda la distribución total del género. Y bueno, vamos a platicar de los resultados importantes ya en este breve tiempo que nos queda. Les cuento, por ejemplo, Salvadora lemniscata era una especie que les digo que en algún momento se consideró dentro del género, dentro de otro género, y que estaba distribuida en Centroamérica, pero que en México solo estaba restringida a una parte del Pacífico mexicano. Nosotros encontramos que en realidad esta sí es una especie válida, es decir, cuenta con características morfológicas, moleculares y ecológicas que le permiten ser una entidad distinta a la que vive en Centroamérica, aunque también llega a Centroamérica, es decir, si llega hasta Guatemala. Ese es un registro nuevo, no estaba registrada para Guatemala, y bueno, ahí la encontramos también lemniscata, Salvadora lemniscata, que es la especie de más al sur de nuestro país. No es endémica de México porque comparte distribución con Guatemala. Luego encontramos también, esto es un caso interesante, así como también describimos especies nuevas, también borramos algunas de la historia, no porque las desaparezcamos y las extingamos, sino porque el nombre estaba mal propuesto, es decir, lo que se consideró en algún punto que era una especie, cuando hacemos los análisis a detalle nos damos cuenta que no, que en realidad pertenecen a otra especie ya descrita anteriormente, y por lo tanto ese nuevo nombre se elimina, no es válido. Entonces, aquí, por ejemplo, esta especie, Salvadora Bogerti, que la colectó un colector francés, Francois Sumicrast, que en 1935, en sus notas de campo, él dice que la colectó en Tehuantepec. Entonces el doctor Howard Smith en 1941 revisa ese ejemplar y dice, bueno, Tehuantepec, pues es el istmo de Tehuantepec, y él propone que como está en el istmo de Tehuantepec completamente aislada de otras especies de Salvadora, le propone que es una especie nueva, y nada más era un ejemplar. Sin embargo, nosotros nos dimos a la tarea de profundizar en las notas de campo de tanto de Howard Smith como de Francois Sumicrast, y vimos que en realidad el ejemplar no lo colectó en Tehuantepec, Oaxaca, sino en una localidad que se llama Paso de Tehuantepec, que está cerca de San Andrés Tuxtla, en Veracruz, y que eso es parte de la distribución conocida de Salvadora Bairdi. Cuando analizamos los datos del holotipo, es decir, de la descripción de Howard Smith del 41, nos dimos cuenta que en realidad son las mismas características de Salvadora Bairdi de esa región. Por lo tanto, Salvadora Bogerti no es válida, desapareció de la lista de especies mexicanas, no existe. Es lo mismo que Salvadora Bairdi. En Salvadora Intermedia, por ejemplo, estaban descritos 2 variedades, ¿no? De Salvadora Intermedia y Ricardi. Solamente la diferencia entre esas 2 variedades era que la forma de una escama, y además que estaban aisladas. Nosotros nos dimos cuenta con trabajo de campo que no están aisladas, es decir, estos dos círculos que parecieran separados, en realidad es un continuo. La cosa es que no había gente que hubiera muestrado en esta parte del medio, pero ahora que muestreamos nos dimos cuenta que todo esto es un continuo, y que estas características que proponen como para separar esas 2 poblaciones y proponerlas como nuevas o diferentes no son válidas, porque no son exclusivas. Digamos, esta característica no es exclusiva de sino que la tienen ejemplares que están aquí y aquí. Y esta característica también no es exclusiva de este sitio, sino que la tienen varios ejemplares de aquí, varios de acá y varios de la mitad. Entonces, aquí también eliminamos otra cosa que estaba mal descrita. No existe Salvadora Intermedia Ricardi, solo hay una especie Salvadora Intermedia que es intermedia.
como también resultado de este trabajo hicimos esta publicación donde analizamos ya la filogenia, este árbol evolutivo de todo el género de serpientes, que creo que es el trabajo más bonito que hemos publicado, al menos hasta este momento, donde se analiza toda la historia evolutiva de todo el género y se proponen algunos cambios que son los que les acabo de mencionar hace un momento. Tenemos también una descripción, este es un caso interesante también, revisando ejemplares de museo, nos dimos cuenta que había una salvadora intermedia, que era esta que acá, que tenía patrones de coloración distintos a la salvadora intermedia común, digamos, a esta de aquí abajo. Entonces nos dimos a la tarea de ir al campo, porque es un ejemplar que se colectó en 1930, y nos dimos la tarea de ir al campo y buscar si este patrón en realidad existía en una población o era, vaya, una variación individual de un ejemplar nada más. Pues fuimos al campo, encontramos más ejemplares, secuenciamos el ADN y revisamos la morfología y nos dimos cuenta que en realidad efectivamente era una cosa distinta que no estaba descrita, y ya la bautizamos como Salvadora gymnorrhachis, publicamos este trabajo, que es una especie nueva de salvadora, que es este animal que ven acá. Si se fijan, les decía yo al principio que el género se caracteriza por tener líneas. Esta es la única que tiene, digamos, solo 2 líneas y el resto del cuerpo pierde las líneas, y por lo tanto el epíteto gymnorrhachis, o sea, el nombre que le pusimos, implica dorso desnudo, porque no tiene líneas. Por eso le llamamos así, Salvadora gymnorrhachis. Bueno, esta es la especie Salvadora gymnorrhachis, es diferente a intermedia y es una especie nueva. Y aquí hicimos también el modelado de su nicho ecológico, y el nicho ecológico propone que son 2 nichos ecológicos distintos. Entonces, otra línea de evidencia más para soportar que es una cosa nueva, ¿no? Vean, esto vive en bosques, ¿no? A diferencia de intermedia, que vive en zonas más áridas. Bueno, aquí está, Salvadora gymnorrhachis. Luego tenemos aquí esta filogenia, que esta ya está hecha con datos moleculares, o sea, con los 3 genes, y combinando en la morfología, y lo que se observa son prácticamente las mismas cosas que en la otra, ¿no? Es decir, solo soporta la información, no la contradice, es más, da más evidencia de que es correcto la hipótesis que teníamos, ¿no? En resumen, lo que se ve en esa filogenia, en ese árbol evolutivo, es que el género Salvadora está compuesto por 2 grandes grupos, que déjenme poner a cambiar aquí la pluma, que es el grupo mexicana, que está, donde están las especies Salvadora lemniscata y Salvadora mexicana, y luego el otro grande grupo que le llamamos grupo Grahami, donde están el resto de las especies de Salvadora. Entre estos 2 grupos tienen diferencias muy claras, como la longitud, el número de escamas caudales, el número de dientes, es decir, son linajes independientes, hermanos, pero independientes, diferentes, pues. Y en este otro clado, pues están el resto de las salvadoras, que son más pequeñas que estas dos son las serpientes de talla más grande, mexicana y lemniscata, y estas son mucho más pequeñas, no alcanzan la talla que alcanza la lemniscata mexicana, y además tienen diferencias en los dientes, tienen menos dientes que estas, tienen la cola más corta, la proporción del tamaño del cuerpo con respecto a la cola es menor, y hay diferencias en las escamas también, sobre todo en las de la cabeza. Entonces son 2 grupos claramente diferenciados, y en cada uno las especies que ya consideramos nosotros como especies independientes después de hacer todo este análisis, ¿no? Que finalmente son estas: mexicana, lemniscata, gymnorrhachis, intermedia, bairdi, lineata, grahami. Tenemos una especie nueva de Salvadora bairdi que la está trabajando una de mis tesistas, Fernanda, por ahí no sé si la está viendo en la plática, pero ella está trabajando conmigo y con el doctor Oscar Flores Villela, esta especie, que también es otra especie nueva que vamos a describir: Salvadora desertícola, Salvadora clauberi, Salvadora virgulta, Exalepis y mojavensis, que serían las del norte. Y son los 2 grandes grupos que les decía, con las diferencias morfológicas que tiene cada uno de los 2, ¿no? Incluso hicimos un análisis de componentes principales donde se observa claramente la separación entre el grupo mexicana y el grupo Grahami, que tienen que ver con esos caracteres que les decía yo hace un momento, ¿no? Esta es la misma filogenia, solo para ver que tiene coherencia geográfica, es decir, todo este grupo, todo este clado que nos recupera, insisto, el análisis del ADN con la morfología, son prácticamente todo este grupo del norte. Luego este otro clado serían todas las del centro del país, y luego el otro clado, las del centro
más hacia el sur, digamos, donde está intermedia y la especie nueva ya descrita de Gymnorrhachis, y finalmente el clado de Salvadora del grupo mexicana, donde están las serpientes de talla grande, que son las del clado del sur. Es decir, al analizar la morfología y las moléculas, el ADN, vemos que hay una congruencia con la geografía o con la biogeografía del grupo. Cada uno de los grupos que proponemos tienen una exclusividad geográfica, por así decirlo, ¿no? Y bueno, aquí vemos ya las diferencias que existen, por ejemplo, entre Grahami y Lineata, la ausencia de esa línea. Además, vean, por ejemplo, los nichos ecológicos son completamente distintos entre ambas, y eso se pensaba que era una sola especie, por ejemplo, ¿no? Aquí en las Xalepis, cada una de ellas tiene diferencias morfológicas, por ejemplo, en la escamación de la cabeza, y además tienen nichos ecológicos distintos, es decir, no solamente la morfología, no solamente las moléculas, también la ecología nos está dando soporte a esta hipótesis de que son linajes o especies distintas, ¿no? Esta es la especie nueva que estoy trabajando con Fernanda, véanla. Este es, digamos, el morfo de la especie nueva versus el morfo de la especie típica de Bairdi. Hay algunas diferencias que a simple vista resaltan, pero ya haciendo un análisis como el que está haciendo Fernanda conmigo, se ve claramente que son cosas distintas, ¿no? Y entonces, bueno, algunas de las conclusiones importantes, que es un grupo monofilético, es decir, Salvadora es un grupo que es natural, que incluye a todos los descendientes de un mismo ancestro común y que surgió una sola vez en la historia evolutiva. Tiene dos grupos al interior, que es el grupo Lemniscata, el grupo mexicana y el grupo Grahami, cada uno con todas las especies que incluye. Mexicana 2 y Grahami incluye 10 especies, ¿no? En Bairdi probablemente hay una especie nueva que no se ha descrito, intermedia que eran 2, solo hay una en realidad, en Grahami que era una, hay 2 en realidad, en Nexalepis que eran 4 linajes, son 4, las 4 son válidas. Esas son algunas de las conclusiones. Y entonces finalmente con eso podemos saber cuántas especies de Salvadora hay y en dónde están. Pero para eso tuvimos que hacer todo este trabajo que les acabo de presentar, que es un trabajo que duró muchos años. Bueno, sin embargo, esto es lo que se tiene que hacer con el resto de los grupos para finalmente saber cuántas especies son y en dónde están, de tal manera que todavía no lo hemos logrado. Digo, ya logramos saber cuántas salvadoras son y dónde están, pero faltan todas las demás especies, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí el número de trabajos que publican el número de especies de serpientes para México. En el 93 había 322, ya para 2004 363, para 2014 393, 2017 409 y para 2021, empezando 2022, 430, y ya para esta fecha hay más de 440 especies. Entonces observen cómo el número de especies ha incrementado. Vuelvo a lo mismo, no quiero que interpreten que están surgiendo especies nuevas, más bien cada vez hay más gente que estamos trabajando en esto para describir a todas esas especies que nos faltan. Es decir, nos faltan un montón de especies más por describir. ¿Qué nos falta? Bueno, además de la descripción de las especies y de saber cuántas son y por dónde están, todavía hay cosas como la historia natural que se desconoce de muchas. Es decir, por ejemplo, de la que describí, Salvadora Gymnorrhachis, no se sabe qué come, no se sabe en qué época se reproduce, no se sabe cuáles son sus preferencias de hábitat, si son completamente diurnas, son nocturnas. Sabemos muy poco. Faltan estudios poblacionales, es decir, saber, ahora sí, ya sabemos que está esta especie, pero ¿cuántas son? ¿Cuántos machos hay? ¿Cuántas hembras hay? ¿La población es estable? ¿Son raras? ¿Son comunes? No se sabe. Ecología, no sabemos qué comen, no sabemos en qué época se reproducen, no sabemos qué enfermedades las puedan estar atacando. Se ha descubierto hace poco que así como a los anfibios y como murciélagos y otros grupos de vertebrados ha habido patógenos que los están poniendo al riesgo de la extinción, parece que con serpientes también hay un par de cosas como hongos que les están dando en la torre, ¿no? Obviamente nos hace falta hacer mucho trabajo todavía de esto y de conservación para estos grupos biológicos, ¿no? Entonces, la pregunta original de la plática, ¿cuántas especies de serpientes hay en México y dónde están? No se ha respondido. Se ha respondido en parte, seguimos trabajando, la gente que nos dedicamos a eso, pero hace falta todavía mucha gente que haga revisiones taxonómicas, mucha gente que haga filogenias, mucha gente que haga exploración biológica. Aquí, por ejemplo,
Probablemente muchos quieran hacer esto y no hay tantos recursos, pero es algo que se tiene que seguir haciendo. Es interesantísimo cómo el humano ya logró llegar a la Luna, ya tenemos satélites orbitando otros planetas, pero no hemos terminado de llegar al fondo del mar, por ejemplo, no hemos explorado el fondo del mar completamente y tampoco hemos explorado incluso algunas selvas o bosques mexicanos, digamos, exploración biológica me refiero, ¿no? Bueno, hace falta muchos taxónomos de serpientes. Entonces ahí los que estén en proceso de formarse, aquí hay una línea de investigación importantísima, interesantísima, divertidísima, diría yo también, para terminar de responder esta pregunta, ¿cuántas especies son y dónde están? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable por su plática. Felicitaciones, antes que nada, por tan valioso trabajo, por tanto tiempo invertido en estas investigaciones. Tenemos una pregunta, doctor. El ingeniero José Manuel Beltrán dice, al ser el mismo género, ¿es factible la hibridación o cruzamiento? No sé si es el término adecuado. Doctor, por favor. Claro que sí. Sí, hay, por ejemplo, evidencia de hibridación en al menos 2 de ellas. Por ejemplo, en Grahami y en Lineata, sobre todo porque hay zonas donde, por ejemplo, en esta parte del país, digamos acá, las 2 especies son simpátridas, es decir, se distribuyen ahí mismo, ¿no? Entonces, en esa zona hay hibridación, sí, sí hay hibridaciones, no solo en estas, por ejemplo, también yo creo que también ha de haber entre Grahami y Bairdi, aunque ahí no he visto, no, vaya, no hay evidencia, pero al menos de estas sí hay evidencia clara y de estas también, que son las que están en Baja California, estas también, por ejemplo, entre esta que es Mojavensis y Exalepis, si se fijan los nichos ecológicos y los puntos ahí que se ven en negro son los puntos conocidos de la distribución y todo lo que está coloreado, ¿no? Sería como los lugares que ecológicamente son idóneos para que también estuviera ese bicho. Entonces, si se fijan, toda la zona coloreada entre estos dos comparte una sección que sería esta. Y ahí justo también hay puntos, es decir, también hay distribución conocida. Entonces, ahí también hay hibridación entre estas dos. O sea, la respuesta es sí, sí hay hibridación entre estas. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que dice Betanzos. Bueno, te felicita, excelente. Y nos comenta, dice, ¿el órgano de Jacobson tiene la misma función de detectar en los medios acuáticos? ¿Usan del mismo modo la lengua bífida en el agua para arrastrar presas? Y muchas salvadoras gustan del agua, al menos las he visto en Puebla y Tlaxcala. Doctor, si es tan amable. Interesante. No que yo sepa, en el agua tienen otros sistemas, las que son completamente acuáticas, pero sí hay serpientes del género salvadora que son acuáticas, bueno, no acuáticas, pero que les gusta el agua. Por ejemplo, salvadora bairdi y salvadora intermedia, que son las que yo creo que tú has visto en Puebla, dices, perdón, ¿te dijo en Puebla? Sí, doctor, Puebla y Tlaxcala. Sí, han de ser bairdi y intermedia, pero sobre todo bairdi está muy cerca del agua. ¿Sabes por qué? Porque come ranas, entonces anda cerca del agua, Bairdi. Y que además Bairdi es digamos, la serpiente del género, ahorita, con distribución más amplia, déjenme ponerle el mapa. Todo esto que está aquí en verde, lo voy a colorear aquí, todo esto es Bairdi, está en todo el centro del país, y tenemos estas poblaciones en el norte, que son las que consideramos que es la especie nueva, pero a lo largo de toda esta distribución tiene una variabilidad impresionante en estrategias de alimentación, en estrategias de reproductivas y demás, tiene una variabilidad muy grande. Y justo es lo que estamos estudiando ahorita, apenas, ¿no? Viendo qué onda con esa variabilidad, porque vimos que las de este lado son pues, prácticamente distintas a las de acá. Y sí, yo también he observado que algunas de esta zona
se meten al agua e insisto, es porque andan agarrando lagartijas o ranas ahí en los pastizales inundables sobre todo. Nos especifica, doctor, el Betanzo, el de la pregunta, dice, sí, las he visto en Puebla, al norte de la ciudad, en la zona del Atoyac. Correcto. Sí, en el Hay otra Atoyac, en pregunta que dice, Valsequillo andan por ahí. bueno, es un comentario, ¿puede haber mutaciones por el cambio climático? Mira, no, hasta el momento no hay ninguna evidencia de que eso haya ocurrido, al menos en este grupo o en otro grupo de ¿no? A partir del cambio climático les haya causado alguna cosa. Lo que les está causando el cambio climático son problemas de supervivencia por los límites fisiológicos que tienen los reptiles a la temperatura. Los reptiles, a diferencia de los mamíferos, por ejemplo, dependen completamente de la temperatura del medio ambiente. Incluso algunos mecanismos fisiológicos como la reproducción o el sexo de las crías se dispara a través de la temperatura. Por lo tanto, el cambio climático o el calentamiento global lo que ha provocado es que ha puesto más en riesgo algunas poblaciones de reptiles, pero por el hecho de que amenaza su supervivencia, no porque en realidad las haga mutar o algo así, sino que la temperatura, como es digamos, es un insumo vital para su supervivencia, un cambio muy pequeño, un grado o hacia arriba o un grado hacia abajo, implica o que ya ese año no se reproduzcan, o que haya una tasa de más machos que hembras, o algún otro problema de este tipo, o que incluso las presas disminuyan. Hace poco hicimos un trabajo con género Anolis, que son unas lagartijas, donde estábamos viendo un trabajo para analizar un poco este efecto de la termorregulación y cómo los mecanismos fisiológicos se modifican cuando hay zonas alteradas, o, digamos, sin vegetación o con vegetación. Y algo muy curioso que yo vi, por ejemplo, es cuando pones un termómetro ambiental en una zona donde no hay arbolado y 5 metros adelante donde ya hay arbolado, la diferencia en temperatura son más de 20 grados, ¿no? Entonces, y justo donde ya no hay arbolado, estas lagartijas ya no había hembras, por ejemplo, ya no se estaban reproduciendo ahí. Y eso tiene que ver, insisto, con la temperatura. Son fenómenos que obedecen a la termorregulación, ¿no? Entonces, el calentamiento global lo que está ocurriendo, lo que hace con los reptiles es que amenaza su supervivencia porque la temperatura es un factor primordial para la fisiología y la supervivencia de los reptiles. Otro comentario que nos hace el ingeniero Beltrán, doctor, dice, ¿qué efecto tendría la desaparición de estas serpientes en las cadenas teóricas y de qué se alimentan? Tróficas, a decir, ¿no? A decir, cadenas tróficas. Sí, ¿no? Tróficas, eso decía, o me perdí. Sí, doctor, eso decía. Ok. Bueno, a ver, les decía yo hace rato que de muchas de estas todavía no se sabe qué comen, ¿no? Hace rato les expliqué, por ejemplo, el descubrimiento de esta especie, ¿no? De Salvadora gymnorrhachis. Cuando la descubrí, pues la descubrimos con 4 ejemplares, nada más. Pero después ya viene todo lo que falta hacer, lo que les decía hace un momento. No se sabe qué comen, no se sabe, por ejemplo, cuáles son sus rangos de temperatura ideales para que no se muera, pues, sus límites. No se sabe si son completamente diurnas, no se sabe en qué época se alimentan, no se sabe en qué época se reproducen, no se sabe nada, se sabe únicamente que es lo único que se sabe y que las describimos y que existe, pero falta mucho por conocer. Por lo tanto, saber estas cuestiones muy básicas de qué come, dónde, cuántas crías pone, no se saben. Y por lo tanto, estas preguntas de cuál sería el efecto en cadena trófica, pues se desconoce porque no se sabe. De esta, por ejemplo. Pero de algunas otras ya se sabe. Por ejemplo, esta lemniscata, intermedia, es una serpiente completamente lagartijera, come lagartijas. Regula poblaciones de lagartijas y además sirve de presa para otro grupo de vertebrados como mamíferos. Estas se las comen algunos mamíferos y se las comen aves.
entendamos que estas dinámicas entre las especies es como una red, ¿no? Una red de una araña, ¿no? En una pared. Cuando tú rompes un hilito, ¿no? Ya la red se deforma. Por muy pequeño que sea el hilito, tú causas un efecto que puede ser mucho más grande que solo la extinción de este bicho. Entonces, la respuesta sería, de algunas especies no se sabe porque desconocemos mucho de su biología, y de las que ya se sabe, pues el efecto sería pues disminución de presas para los predadores, como algunos mamíferos y algunas aves, y probablemente aumento poblacional de presas, ¿no? Te mandan a felicitar, doctor, el ingeniero José Manuel Beltrán. Muchas Muchas felicidades gracias. por compartir tu trabajo. Betanzo, ya hablaste algo sobre, doctor, algo sobre la alimentación. Sí. Nos pregunta Betanzo si es posible tener la especie salvadora en cautiverio. Pues, creo que primero, bueno, salvo tu comentario, primero habría que estudiarlas mejor, ¿no? La bióloga Lorena Varillas, muchas felicidades, doctor Carlos, muy relevante investigación, excelente su trabajo, México y su gran biodiversidad nos llena siempre de estas sorpresas. Hace falta dar peso a la investigación para conocer un poco más las especies nuevas en el país y posteriormente realizar estrategias para su conservación. Es correcto. Un dato interesante, la exclusividad biográfica mostrada, y saludos a todos. Muchísimas gracias, Lorena. Creo que, pues, el que nos hayas compartido un trabajo tan valioso nos honra a nosotros, doctor Carlos. El darnos tu tiempo para compartirlo. Muchísimas gracias a todos. Ahorita la conclusión la va a dar la maestra Mari Carmen. Mi comentario es felicitaciones. Felicidades a todos por compartir su tiempo con nosotros. La siguiente plática del 6 y del 13 de septiembre, no, todavía no llegamos a esa. Bueno, se la haremos saber. Les hemos mandado una carta de invitación. Las que ya lo llenaron a hacer caso omiso del mismo, las que no, mándenlos porque es una manera de hacer más grande nuestra comunidad y que nadie se quede fuera de todos nuestros eventos. Mari, por favor, cedo los micrófonos. Nuevamente, gracias, doctor Carlos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Adelante, Mari. Siempre un placer colaborar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la sala y vía Zoom. Muy agradecida porque cada día se incrementa más la audiencia y eso es para nosotros pues una gran satisfacción. Gracias por las recomendaciones que entre ustedes dan de nosotros, del trabajo que se está haciendo. De verdad que aquí el doctor y Sandy ponen mucho empeño en cuanto a que sean muy buenos los ponentes, su calidad, su trabajo y que a veces seamos como que los que recibimos las primicias de sus investigaciones nos llena de mucha alegría y de mucho orgullo y a la vez nos hacen a que seamos cada día mejores en la selección de los participantes. Me gustaría también que todos los que están en la sala den un brinquito en YouTube, lean vean más bien dicho nuestros videos, denles like, suscríbanse a la página por favor, eso ayuda mucho a que nosotros sigamos impulsando a nuestros ponentes. Ustedes mismos les dan audiencia, les dan vista a cada ponente, de verdad que no solamente ayudan a Agrosur Internacional, sino también ayudan a cada ponente a que su trabajo sea visible. Entonces, denle like a YouTube, denle like a Facebook, denle, suscríbanse a YouTube para nuestra página y compartan con sus conocidos, compartan en sus escuelas, donde quiera que ustedes vayan. Mencionan que tenemos muy buenos títulos. Yo estuve revisando apenas todos los títulos que tenemos. Vamos a hacer un reciclaje más bien para que, pues como un flasheo de todos los títulos para que ustedes se interesen y los vean. Y trabajo como el doctor Carlos, trabajo como de todos los doctores, biólogos y expertos, ingenieros. De verdad vale la pena que les volvamos a ver, les volvamos a escuchar, tomemos notas, repasemos,
a lo mejor les va a servir como tema de clase a los que son maestros, a los que son que les encanta hacer charlas de temas diversos, pues los temas que están dentro de la plataforma de YouTube de Agrosur Internacional son muy buenos temas de conversación y de concientización, muchos también de ellos, para que nosotros seamos cada día mejores ciudadanos propositivos. Les invito a que sigamos pues compartiendo nuestras páginas. Si todavía no nos has enviado tu correo, envíanos tu correo para que nosotros lo tengamos y mandemos información frecuente. La próxima semana, lunes, tenemos en las instalaciones de Agrosur Internacional y SMC Corporativo México nuestra campaña azul, que es en pro de la prevención de la diabetes. Vengan, háganse su prueba de diabetes, es gratuita totalmente. Vamos también a tener servicio de consulta médica también para todos los que asistan. Pues Agrosur Internacional y SMC Corporativo México siempre trabajando por la mejora de la sociedad. Muy agradecida, doctor, le haremos llegar vía internet su reconocimiento. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su investigación. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos. Nos estamos viendo la próxima semana, primero Dios. Adiós, gracias. Gracias. Adiós, gracias. Muchas gracias.